nuestras visitas, gracias por todo lo que tú haces, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos que tú nos hables, Espíritu Santo, que transforme los corazones, Señor. Que todo lo que digamos sea tu palabra, Dios mío, y que prospere para lo cual tú la envías, Señor. Entregamos, Señor, nuestro cuerpo, mente y alma, para que tú hagas la obra, Señor. Y para levantar, Señor, al Señor de señores, a Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Estoy un poquito ronco. Ya, vamos a empezar. Entonces, vamos a Romanos 10, versículo 8. Este pasaje ha sido muy mal usado, el pasaje más mal usado que ha tenido la iglesia evangélica. Y por eso yo quiero que lo leamos y aclaremos por qué ha sido mal usado y el daño tremendo que le ha hecho a nuestra iglesia. Y lo quiero poner así porque de verdad, es una de las razones por qué nuestra iglesia no ha crecido y no es de verdad. Entonces quiero que lo leamos con detención, que abramos nuestros corazones para entender por qué nuestra iglesia no es lo que debiera ser. Estamos hablando de toda la iglesia evangélica, ¿ya? Dice en el 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí está lo mal usado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, esta frase se ha simplificado de tal manera que mucha gente cree que diciendo una frase se convierte, es convertido y tiene salvación. Y esto no es verdad, hermanos míos. Entonces yo quiero que sigamos leyendo y voy a explicar por qué no es verdad, ¿ya? Después dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dice después, 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que invocaren. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí de nuevo está, el que invocare el nombre, o sea, basta con que yo diga Señor, soy salvo. Y esto se ha usado así, hermanos míos. Así como los católicos creen que bautizando al niño es salvo, nosotros hemos cambiado ese bautismo por esta frase. Y creemos que diciendo una frase de la boca, porque tú no puedes creer en Dios si no lo conoces. Entonces nosotros llamamos adelante, ¿no es cierto?, a gente que no tiene idea del Señor y le hacemos decir una frase y creen que son salvos. Y eso no es verdad. Quiero que sigamos un poco más adelante. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y aquí empiezan los problemas. Aquí dice claramente, que, ¿no es cierto?, antes decía, el que invoca será salvo. Pero un momentito, ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? O sea, primero hay que creer en Dios. Y para creer en Dios hay que conocerlo, porque tú no puedes creer en algo que no conoces, o en alguien que no conoces. Entonces tú debes conocer a Dios. Y después dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces primero también, antes de creer, tú tienes que escuchar, tienes que leer la palabra, tienes que aprender a la luz del Espíritu Santo quién es el Señor. Después dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Se dan cuenta que tú no puedes hacer una decisión por el Señor si no has escuchado la palabra, si no has oído al Señor, si no has aprendido a oír, a escuchar al Señor, ¿cierto? Tenemos que creer, y creer es creer, no lo que dicen, no, yo creo en Dios. Eso no es creer, es conocer a Dios. Es haber leído la palabra a la luz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se te revele quién es Dios, que tú lo conozcas de verdad. Y conocer la palabra en la Biblia es intimidad,
tener intimidad con Dios, entonces tú puedes invocar su nombre. Y el Señor viene a estar contigo, entonces eres salvo. Y después dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí hay un grave problema, porque el que predica tiene que ser enviado por Dios. ¿Y cómo nos envía Dios? Hermanos míos, todos ustedes saben eso. ¿Cómo nos envía Jesucristo? Como Él fue enviado. Por lo tanto, si no te predica alguien, ¿no es cierto?, que ha sido enviado por Dios, que es la imagen de Jesucristo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos va glorificando, ¿no es cierto?, nos va cambiando, nos va transformando de gloria en gloria hasta llegar a ser como Cristo, porque eso dice la palabra. Esa es la persona que va a transformar tu vida, que te va a enseñar y que tú vas a poder ser como Él. Y entonces tú vas a invocar el nombre, vas a entrar, vas a decir, y esa palabra se hace vida. ¿Me están entendiendo? Entonces, esa frase que es tan simplificada, es tan mentirosa, ha hecho tantos daños a nuestra iglesia. Y miren lo que dice después la palabra. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Entonces el enviado es como Cristo, porque yo lo envío como yo fui enviado, con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con todo lo que era Cristo. Ese es el hombre que te va a predicar para que tú conozcas al Señor y puedas ser como Él, y puedas invocar su nombre, y entonces eres salvo. Cuando has pasado todos esos pasos, ¿no es cierto? Cuando tú has sido enviado, entonces tú invocas al Señor y el Señor viene a su presencia. Y mire lo que dice, como está escrito, el enviado, ¿no es cierto? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No cualquiera va y anuncia las buenas nuevas. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que ser como Jesucristo. Esos son los enviados. Todos podemos serlo, pero no podemos decir que somos sin serlo. Porque si hicimos solamente una oración, como dice acá, como nos han enseñado, que yo digo, ¿no es cierto?, que yo creo en Jesucristo y Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y ya estoy salvo, y no importa que siga viviendo como demonio, soy salvo, eso es una mentira del porte de un buque y que le ha hecho tanto daño a nuestra iglesia. Porque solamente, ¿qué pasa con esas personas? Se quedan como niños que no crecen, que no son capaces de entender entre lo que es bueno y lo malo, no disciernen lo que es bueno y malo. Le tienen que preguntar al pastor, ¿qué hago aquí en este caso? El Señor, cuando tú eres crecido, cuando tú eres maduro, sabes exactamente lo que tienes que hacer. Y si no lo sabes, el Señor te va a hablar. Te va a hablar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque un enviado escucha la voz de Dios. Por eso en el 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y en el 17 dice lo más importante, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto, hermanos míos, también la gente no lo entiende, porque creen que oyendo la palabra de Dios viene la fe. No está diciendo esto. Cuando tú oyes la palabra, la fe viene por el oír, y el aprender a oír, a escuchar, dice, y el oír, es por la palabra de Dios. Entonces cuando tú lees la palabra de Dios, porque hoy día no solo nos predican, sino nosotros podemos leer la palabra de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo que nos explique, entonces el Señor nos explica lo que hay aquí, y entonces aprendemos, porque para explicarnos nos tiene que hablar, porque aquí no está todo así a la vista, no está explícitamente, está implícitamente. Implícitamente está ahí escondidos muchos tesoros que el Espíritu Santo te los tiene que revelar. Y entonces tú aprendes a escuchar a Dios. No sé si me entienden. Y entonces tu fe crece, porque tú tienes todo el tesoro, todo el conocimiento de Dios que está escondido en esta palabra, como la palabra misma lo dice.
Entonces somos cristianos. Entonces podemos decir al Señor que venga y viene a estar con nosotros. Pero tenemos que aprender a oír. Y el oír es por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a oír. Por eso que Pablo en otra parte en Hebreos dice que ustedes son niños porque, no estoy hablando de ustedes, sino que le dice, ustedes son niños a los hebreos porque se han vuelto tardos para oír. ¿Y por qué se han vuelto tardos para oír? Porque no han practicado el sentido del oído. ¿Me están entendiendo? Si tú no te sientas todos los días, no de vez en cuando, esto es practicar. Si escuchar al Señor no es fácil, tenemos que practicarlo. Y si yo me siento todos los días y leo un párrafo, un capítulo, medio capítulo, y le pregunto al Señor, Señor, explícame esto, y empieza a revelarnos, ¿no es cierto? Como yo le estoy revelando hoy día a usted, porque hoy día yo se lo estoy dando masticado esto. Porque ustedes cuando leen dicen, así que la fe viene por oír y por oír por la palabra de Dios. Ya, voy a leer la palabra de Dios para tener fe. No, señores, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Es a la luz del Espíritu Santo, Él el que nos lleva a toda verdad. Y entonces escuchamos la voz del Espíritu Santo y aprendemos a escucharlo. Entonces nosotros crecemos. Ahí maduramos. Si no, seguimos siendo niños para siempre. Y somos un jardín, es una iglesia que es un jardín infantil, donde nadie crece, nadie supera el pecado, porque dice la palabra que el que no ha crecido no es capaz de cumplir la justicia, o sea, la rectitud, no es capaz de superar el pecado. Y por eso seguimos pecando y creemos que estamos bien, porque yo estoy tratando de hacerlo, pero aquí, en el momento que crece la fe, entonces nosotros somos capaces de vencer el pecado, porque la fe es la que mueve a Dios y es el que mueve al Espíritu Santo para que te transforme. En la medida que yo voy recibiendo, escuchen esto, por favor, escúchenlo. En la medida que yo voy recibiendo lo que el Espíritu Santo me habla, me va, ¿no es cierto?, me va diciendo cosas nuevas, me va revelando cosas, ¿no es cierto? Pero las revelaciones no es algo que no está aquí. Una revelación es una foto que está, ¿no es cierto? Cuando antiguamente revelábamos la foto, estaba en un papel, entonces nosotros lo poníamos en ciertos ácidos especiales y aparecía la foto. O sea, está aquí todo, siempre. Pero el Espíritu Santo nos tiene que revelar, mostrar lo que realmente. Cuando nosotros recibimos esa revelación, y escuchen esto que es fundamental para su crecimiento, cuando lo recibimos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo nos pone el conocimiento, sino que nos escribe en el corazón. Y nosotros somos capaces de cumplir lo que el Señor nos está revelando. Por eso es tan importante no comer lo que yo les doy masticado, sino que ustedes vayan a la Biblia y ustedes reciban revelación, porque en ese momento empieza a cambiar tu corazón y empiezas a ser transformado o transformada. Transformado es genérico para todos. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Es tan importante, porque es la única manera de crecer, si no, no van a crecer. El Señor no les va a dar crecimiento porque a Él se le ocurrió, sino que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para poder crecer. ¿Entendieron bien? Porque es fundamental, ese es el secreto para crecer. Es leer la palabra a la luz del Espíritu Santo. Y es leerla toda. Hay que empezar por el Nuevo Testamento porque es lo que nosotros estamos viviendo, es lo urgente, ¿no es cierto? Pero es leerla toda. Por orden, no así saltada, sino que por libros, leámosla por libros. ¿Ya? Quiero que vayamos a Juan 6. ¿Ya? Juan 6. Vamos a seguir en este tema, pero vamos a cambiar de capítulo, pero vamos a seguir en este tema. No sé cómo lo vamos a hacer, pero el Señor nos tiene alguna sorpresa. Estas fueron las palabras que me dieron. No sé si va a salir una gran predica o no, pero esto es lo que el Señor me dio para predicar. Pero si ustedes entienden lo que acabo de decir y lo hacen, lo empiezan a practicar, van a crecer y van a poder vencer el pecado definitivamente. Porque, escuchen esto, si ustedes solamente lo hacen una vez, oh, qué bonito que es lo que me reveló, el Señor va cambiando, va transformando, es un trabajo largo, a largo plazo.
porque es una transformación. Es la nueva criatura, la creación perfecta de Dios no se hace de un día para otro. ¿Me entienden? Es la naturaleza divina en nosotros, que el Señor la va poniendo, esa naturaleza divina. Donde nosotros podemos vencer al enemigo definitivamente. El miércoles Juan Pablo estaba enseñando y decía, sin el Espíritu Santo no tenemos ninguna posibilidad. Estábamos viendo Efesios 6. No hay ninguna posibilidad de vencer. Si nosotros no somos transformados, si el Espíritu Santo nos enseña, o sea, como hombres, que seamos fuertes, poderosos físicamente, no sacamos nada. El enemigo nos vence porque es sobrenatural. Y entonces necesitamos esta naturaleza divina que pone el Espíritu Santo en la medida que nos va transformando. Él va creciendo dentro de nosotros y se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no es cierto?, y más presente en nuestras vidas. Como hacía con Jesucristo, que Jesucristo estaba todo el tiempo pendiente, atento a lo que quería su Espíritu Santo, el Padre, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Entonces, en Juan es un capítulo súper largo, Juan 6, por eso no he dicho todavía el versículo. Tranquila, hermana mía, tranquila, cálmese. Está viendo cuál versículo, tranquila. Juan 6 es un tremendo capítulo, tremendo porque es largo y porque también trae mucha enseñanza. Y trae, yo creo que es el capítulo más difícil por las cosas que dice Jesucristo, que son tremendas, porque Jesucristo si uno se pone en el contexto donde Él habla estas cosas, porque uno las lee y como ya sabe la historia y sabe todo lo que pasó, como que no le toma el peso de lo que Él está diciendo a esta gente, ¿ya? Y yo quiero que ustedes se pongan en el contexto, que están en ese tiempo con gente que es muy fanática, los que saben y los otros no tienen idea de nada. Entonces, Él en este contexto habla estas cosas súper profundas, ¿ya? Entonces, viene porque voy a leer desde el 26 para adelante, pero antes de eso, el Señor en el capítulo 6 alimenta a 5.000 personas, después camina en el mar, ¿cierto? Esos son los milagros antes de lo que voy a leer yo ahora. Y después de eso, de alimentar a los 5.000, después de caminar en el mar, la gente lo busca a Jesús. Y ahí voy a leer en el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque esta gente había sido despedida al otro lado del mar por Jesucristo, y el barco se fue con los apóstoles y lo vieron quedarse ahí y no había otro barco. Entonces cuando lo van a buscar se dan cuenta que no está. Entonces tomaron barco y atravesaron y le dijeron, Señor, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Entonces, porque no supieron que Él se fue caminando por arriba del mar, ¿ya? Entonces respondió Jesús y le dijo, mire la respuesta que le da: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, cuando yo alimenté a los 5.000, ustedes comieron y se saciaron, por eso me andan buscando. O sea, no les contó, no les dijo, es que yo me vine caminando, no les dijo nada de eso, ¿ya? Porque era como para que dijeran, o sea, yo llegué porque me vine caminando por sobre el agua. No les dice eso, sino que les dice, se enfoca en las personas, se dan cuenta que Él nunca se enfoca en Él. Así tenemos que ser nosotros los cristianos. No en lo maravilloso que soy yo, sino que, ¿cuál es tu problema? ¿Dónde estás tú fallando? ¿Dónde tengo que decir? ¿Qué tengo que decirte a ti? Y eso les dice a ellos. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y después le dice, trabajad no por la comida que perece. ¿Por qué trabajamos nosotros? Y nos esforzamos por el asado que perece, ¿no? Y Él le dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios Padre, Dios el Padre. En Isaías, para que entendamos un poco cuál es esta comida, en Isaías 55, 2, 3 dice, no vayan porque yo les voy a leer. Esos son esos dos versículos. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice Dios. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente.
y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Él está hablando de escuchar la palabra, de leer la palabra, lo que estaba diciendo yo recién, leer la palabra a la luz del Espíritu. Eso es nuestro alimento, ese es nuestro verdadero alimento, el que no perece, el que va a quedar, el que va a permanecer eternamente, porque esto nos va a llevar a la vida eterna. Y dice, inclinad vuestro oído, sigo en Isaías 55, versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y ahí está todo el poder de Jesucristo en las misericordias de David. Si ustedes quieren lo leen, el Salmo 89 creo que, donde está la misericordia de David. Pero sigamos, ¿ya? Entonces Jesucristo sigue hablando para que entiendan de qué pan está hablando el Señor. Es la palabra de Dios, ¿ya? Y dice, yo soy el pan de vida. Y aquí los que están escuchando, ¿qué está hablando, no es cierto? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y aquí, imagínense lo que está diciendo. Yo descendí del cielo, dice. No es fácil. Yo soy el pan y que descendí del cielo. Igual que el maná como cayó del cielo, yo descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No están entendiendo nada. Ninguno, ni siquiera los discípulos. Nadie. Ni siquiera los apóstoles, perdón. Porque todos los que están ahí son discípulos. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nosotros entendemos porque sabemos que va a morir, ¿no es cierto? Y va a morir por nosotros, y de eso está hablando. Pero imagínense en ese tiempo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar todavía. Y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? ¿Se dan cuenta, no? Lo que está hablando. ¿Cómo nos va a dar comer su carne? ¿Cómo va a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, en vez de suavizar la cosa, la empeora. No solo coman mi sangre, sino que van a beber coman mi carne, sino que van a beber mi sangre. ¿Se dan cuenta que Él nunca es lisonjero con las personas? Ni aliviana su palabra, como muchos la alivianan, para que la gente no se ofenda. Él sabe que están alegando, pero ¿cómo vamos a comer su carne? Y Él pone algo más. No solo van a comer mi carne, sino que van a beber mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay algo más. No solo van a comer mi carne y mi sangre, van a ver mi sangre, sino que yo los voy a resucitar en el día postrero. Hermanos míos, esto es una locura absoluta. Si ustedes lo piensan y no saben que es Jesucristo y viene un hombre que les dice esto, ustedes lo encierran por loco. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocado? Ese es Jesucristo diciendo estas cosas impresionantes a esta gente que lo seguía. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sigue recalcando. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Él está hablando de la palabra de Dios porque Él es, ¿no es cierto?, la palabra hecha vida. Entonces, el comer la carne es comer esta palabra y es entender la palabra y comerla de tal manera. Y por eso que necesitamos el Espíritu Santo, y por eso leí este pasaje. Necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos explique y nos vaya transformando. Y nos va transformando de tal manera que es como que comiéramos, ¿no es cierto?, esta palabra, que es Jesucristo, porque la palabra, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es esta. Entonces, Él es la palabra. Entonces nosotros la vamos comiendo, el Señor, el Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando, nos va enseñando.
Y por eso dice aquí, el que bebe mi carne, o sea, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando, en la medida que nosotros comemos esto, se hace parte de nuestra vida, nos va transformando y somos como él. Entonces él permanece en nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden lo que estoy explicando? Porque acabo de decir, ¿no es cierto?, que si nosotros vemos la palabra a la luz del Espíritu Santo, él nos empieza a transformar y empezamos a hacer de gloria y gloria como Jesucristo. Por eso que dice aquí, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él permanece en mí. Y empezamos a ser uno solo con Jesucristo. Y entonces ahí sí que somos los hombres que Dios necesita. Los hermanos, ¿no es cierto? Los muchos hermanos que vienen, que son igual a este unigénito que es Jesucristo. ¿Es así o no? Es así. Es importante esto que estoy hablando. Y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Se dan cuenta? Cuando yo sé quién es Jesucristo, cuando él me ha transformado y empiezo a vivir, en la medida, mientras más conozco a Jesucristo, más tengo revelación de su sacrificio por mí. Porque tenemos que tener revelación, empiezo, ¿no es cierto?, a vivir como él, y quiero que él viva en mí, porque se lo merece, porque él me compró y me liberó, y que sin él yo no sería libre, sería esclavo de Satanás, de la maldad, del pecado, de lo que no es. Entonces, yo quiero, él se merece que él viva en mí, yo quiero que él viva en mí, y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en mí para poder ser ese templo del Espíritu Santo, ese Cristo que Dios necesita que seamos para hacer las obras que necesita hacer con nosotros. Y como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí, será como yo. Eso está diciendo, vivirá, yo viviré en él. Este es el pan que descendió del cielo, dice después. No como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuándo vivimos eternamente? ¿Cuándo tenemos la eternidad? Cuando yo digo una frase, cuando yo soy como él. Cuando yo he comido esta palabra a la luz del Espíritu Santo y él me ha transformado y hoy día soy, ¿no es cierto? No estoy diciendo que yo soy, pero debemos ser como Cristo es. Porque, después lo voy a decir esto, pero sigamos. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Todo eso dijo en Capernaum, ¿cierto? En una sinagoga, en la iglesia de esos tiempos, donde estaban sus discípulos. Estoy tomando harto líquido porque el humo que hemos tomado en este tiempo, todo este tiempo con los incendios, hermanos míos, daña. Esto por eso tengo la garganta así. No estoy resfriado, nada. Es el humo. ¿Ya? Y yo creo que van a tener muchas personas, se van a enfermar un resto más después porque estuvimos tomando aire muy maligno y no nos dijeron eso. Pero sí estuvimos aspirando mucho daño para nuestro cuerpo humano. ¿Ya? Ese paréntesis. Después dice, después de eso, la palabra de vida eterna. Al oírlas, cuando escucharon todas estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura esa palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, cuando tú dices la palabra tal cual es, la palabra es dura y muchos no la soportan y se van. Cuesta tener una iglesia que crezca así, porque tú dices la verdad. Pero si tú le dices a las personas, ¿saben qué? Con una palabra, una frase, son salvos y ya no, nada pueden hacer para perder la salvación, se llena la iglesia. Son miles que quieren escuchar eso, que yo puedo seguir siendo demonio, haciendo lo que quiero, y soy salvo igual. Pero cuando tú dices la palabra dura, muchos arrancan. Como dice aquí, al oírla muchos de sus discípulos, no era gente que no sabía, que habían estado con él, que habían vivido con él, porque los discípulos en ese tiempo era así.
dicen dura esta palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, en vez de alivianar un poco la tensión, le dice, ¿esto le ofende? ¿Y qué si me vienen a bajar del cielo, de donde yo estaba? Están hablando con un hombre que ellos no tienen ni idea quién es todavía. Porque ni sus discípulos saben quién es. Porque ellos creían que iba a agarrar las armas, iba a dominar, iba a ser un rey de esa manera. O sea, nadie sabía para dónde iba. Entonces él dice, ¿y qué si yo bajo del cielo? Más locura. ¿Esto os ofende? El Espíritu, el 63, es el que da vida. Si tienen el problema que tiene esta, ¿cómo se llama? La edición. La traducción de la Reina Valera 60 es que le pone espíritu con minúscula cuando espíritu con mayúscula. ¿Ya? Y entonces Jesucristo aquí dice, el espíritu con mayúscula es el que da vida, porque no hay ningún otro espíritu con minúscula que dé vida, solamente el Espíritu Santo el que da vida. ¿Ya? Entonces está mal, ¿ya? Así que corrijan eso en su Biblia. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Otra vez mayúscula, espíritu y vida. ¿Ya? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, en ese momento, porque les dice, ¿saben qué? Si ustedes están con problemas, es que el Padre no los trajo. Porque los que vienen a mí, los que escuchan mi voz, fueron porque aprendieron del Padre. Entonces no les va a parecer raro que yo esté diciendo lo que digo, porque en el Antiguo Testamento esto ya estaba dicho. Entonces, como ellos no entendieron, se fueron, muchos se fueron, ofendidos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, esto a mí me gusta, porque a mí me gusta también decirle a la gente, si quieren irse, váyanse, si van a seguir así, váyanse. Y muchos se ofenden que soy muy duro, pero Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que había preparado más, les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dice algo que solamente Dios Padre le puede haber revelado. En otro evangelio lo dice así, solamente Dios Padre se lo puede haber revelado. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar ahora. Ya quedó claro. Esto, comer, esta palabra, comer, tenemos que beber su sangre. La sangre, hermanos míos, es la que nos limpia, ¿no es cierto? No para que seamos santos para siempre y que nunca más nos ensuciamos. La sangre, por eso dice beber mi sangre, es la que nos limpia para hacernos aptos para entrar a la presencia de Dios. Cuando yo invoco al Señor y ya estoy en el camino, ¿no es cierto? Él viene a estar con nosotros y ustedes eso lo saben porque todos ustedes han vivido esa experiencia y la viven cada vez que oran. ¿Por qué la viven? Afirmo esto con tanta seguridad. Porque Dios, cuando te deja de entrar a su presencia, cuando tú estás listo, porque tú estás creyendo que tú entras a su presencia, te pasa una llave. Es un derecho tuyo, adquirido porque tú crees y porque estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él dice. Es una llave que no se cierra más esa puerta, que tú puedes entrar cuando quieres a su presencia. El Señor no te quita más su presencia, a no ser que tú te alejes de Él. Pero esa llave abierta para ti está ahí. Y es tan así que tú puedes llevar a otra persona a esa presencia, porque esa llave es tuya, pero tú puedes hacer partícipe y enseñarle a
a otra persona que esa presencia existe. Y así se puede ir multiplicando esto en la medida que nosotros creamos, ¿no es cierto? Porque si tú tienes la presencia, tú con esa presencia tú puedes ir y llevar a otra persona y presentarle al Señor. Y este Señor que empieza a hacer la obra y empieza a hacer todo lo que nosotros hemos vivido. Pero si no leemos la palabra a la luz del Espíritu Santo, podemos ir a la presencia de Dios. Él nos va a hablar, pero nos va a costar escucharlo, porque nos hemos aprendido aquí. En la palabra se aprende a escuchar la palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Queda claro eso? Ya. Vamos a Juan 7. Un poquito más adelante nomás. Den un poquito vuelta de ojo. En Juan 7, 1 al 5 voy a leer, creo, sí. Después de esto, de todo lo que acabo de decir, ahí viene Juan 7. Y después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea, después de haber enseñado, ¿no es cierto? Todas estas cosas. Andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, él no quería ir a Judea porque los judíos querían matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Ustedes se acuerdan de la fiesta de los tabernáculos? Que el pueblo hacía unas ramadas y se iba como para acordarse cuando estuvieron en el desierto 40 años y el Señor los mantuvo. Entonces era ir a estas ramadas y celebraban acordándose de ese tiempo donde Dios estuvo presente y los mantuvo por 40 años sin que tuvieran necesidad, les dio comida, vestidos, o sea, no se les gastaban los vestidos, o sea, se mantuvo. Entonces eso ellos lo celebraban haciendo la fiesta de los tabernáculos, eran ramadas que ellos y buscaban la presencia de Dios, ¿ya? Esa era la fiesta de los tabernáculos. Y iban, por supuesto, todos los hebreos a Judá, donde se celebraba esta fiesta. Y después que él dice esto, voy a leer de nuevo, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, o sea, era para ir para allá. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. ¿No le parece extraño que él sabía que lo querían matar y los hermanos le dicen, ¿por qué no vas a Judea? Raro, ¿o no? ¿Para qué queremos un amigo con esos hermanos, no? ¿Se dan cuenta? Eso está ahí. O sea, él dice claramente que lo querían matar y los hermanos le dicen, pero, oye, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Tentándolo, ¿no es cierto? Para que vean todo lo que hace, las señales que hace. Anda a mostrarlo a Judea. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos creían que estaba loco. Es así, y su mamá también. Porque en un momento van a buscarlo porque pensaban que estaba loco, a sacarlo de... Después vamos a predicar de esa palabra, pero ustedes la conocen, yo creo. ¿Ya? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Por qué les dice vuestro tiempo está presto? ¿Ustedes entienden eso? Yo tampoco. Pero vamos a aclararlo. Dice, no puede el mundo aborrecer a vosotros. Ahí está el tema. Ustedes pueden ir cuando quieran, porque el mundo no los aborrece a ustedes. ¿Ya? Mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico del mundo, de él, ¿no es cierto? Está hablando del mundo, que sus obras son malas. Por eso me aborrecen, porque yo, con mi prédica, con mi conducta, con lo que yo soy, le hago ver al mundo que sus obras son malas. Y por eso me aborrece. A ustedes no, porque ustedes no están haciendo lo que yo hago. Por eso su tiempo es cuando ustedes quieren pueden ir. Mi tiempo todavía no ha llegado. ¿Ya? Y entonces dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después en el 14, saltemos el 14, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Mira todo lo que sabe, decía, sin haber estudiado. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Miren lo que dice el 17, subrayelo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí hay un secreto, hermanos míos. Escuchen. Aquí hay un secreto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios recibe revelación de la doctrina de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Cuando yo estoy dispuesto a hacer su voluntad, entonces recibo la revelación de Dios. Eso está diciendo aquí. Cuando yo, escuchen esto, quiero hacer su voluntad, cuando yo no estoy en mi voluntad, sino que estoy en la voluntad de Dios, entonces Dios me revela lo que Él quiere de mí. Y me transforma y me hace el hombre que necesita que yo sea para hacer las obras que Él planeó de antemano a los que le aman. Pero cuando yo quiero hacer su voluntad y no la mía, si yo sigo en el mundo, sigo haciendo la voluntad de lo que yo quería hacer aquí, con mis sueños, no hay caso, no puede ser. Él no te va a revelar, porque ¿para qué te va a revelar si tú no lo vas a hacer? ¿Para qué te va a hablar si tú no le vas a escuchar? ¿Para qué te va a mandar si tú no le vas a obedecer? Dios no pierde el tiempo, hermanos míos. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad. Absolutamente. Y entonces conoceremos que la doctrina de Dios. Porque eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, él conocerá la doctrina de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que hace la voluntad de Dios sabe cuál es la doctrina de Dios. ¿Entienden? Grábenselo, porque es hacer la voluntad de Dios, no la mía. Muchos dicen, Dios pone sueños y Dios te lo hace. Sí, te puede poner sueños, pero son sus sueños, no los tuyos. Es fundamental entender eso. Y después dice, el que habla por su propia cuenta, por sus propios sueños, el que habla por lo que él cree, por lo que yo opino, ¿qué dice? Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Se dan cuenta? Si yo busco la gloria de Jesucristo, en mí no hay injusticia. No hay pecado, no hay desviación, hay rectitud. Porque si no hay injusticia, hay rectitud, hay justicia. ¿En quién? En el que no busca su propia gloria. El que tiene claro que la gloria es para Jesucristo. ¿Cierto o no? Es para Jesucristo, ¿no? Eso es. ¿Por qué digo que? En Juan 7, 37, 39, aquí voy a unirlos todos, estoy haciendo un popurrí, pero los voy a unir al final. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ríos de agua viva, ¿cómo se crean estos ríos de agua viva? ¿Y qué son estos ríos de agua viva? Porque el Señor se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que ir a Él y beber. Entonces, ¿cuándo yo voy a Él y bebo? Cuando voy a esta palabra. Cuando paso tiempo con Dios, entro en la intimidad y estoy con Él. Y Él me habla y me explica. Y entiendo quién es Jesucristo, qué significa su sacrificio, por qué murió por mí, por qué tuvo que ir al infierno por mí. Todo entiendo su sacrificio completo y entonces, de aquí a mi interior, yo soy como Él, soy transformado y de mi interior salen ríos de agua viva. Y un río es un río, hermano, no una gotita, no un poco vasito, es un río. Tú bebes un vaso y se forma un río. Ese es el Espíritu Santo que invade este lugar. Y empieza a sanar, y empieza a liberar, y empieza a hacer la obra del Señor. Ese es el río que se vuelve cuando nosotros pasamos tiempo con Jesucristo y Él vive en nosotros. Y dice, esto dijo del Espíritu. Aquí está la explicación, ¿no es cierto? Lo que yo estaba diciendo.
El Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que creen en Él, pero los que creen de verdad, los que entienden esta palabra, los que saben quién es realmente Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí está lo más importante, hermanos míos. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no venía todavía hasta que Jesucristo fuera glorificado? ¿Cuáles son las dos labores más importantes del Espíritu Santo? A ver si han aprendido, mi iglesia. ¿Cuáles son las dos labores más importantes del Espíritu Santo? ¿Perdón? No. Las dos más importantes, la más importante es glorificar a Jesucristo. ¿Ya? Yo se lo voy a mostrar en la palabra. Y la segunda más importante es transformarnos a nosotros de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. ¿Ya? Una nos lleva a la misma imagen de Jesucristo para glorificar a Cristo, para mostrar a Cristo. Entonces, ¿por qué le preguntaba esto? Porque el Espíritu Santo no podía venir antes que Cristo fuera glorificado, porque Él nos va a transformar de gloria en gloria a la imagen del Cristo glorificado, no antes de la cruz, como está ahí, ni después de la cruz, sino que el Cristo glorificado. ¿Qué les parece eso? Lindo, ¿cierto? Que es una revelación. Por eso que no vino hasta que Él fue glorificado. Entonces nosotros sabemos, y por eso podemos deducir, que Pentecostés, cuando Él viene, el Espíritu Santo, es el momento en que Dios, Jesucristo, está siendo glorificado arriba. Por eso viene el Espíritu Santo, porque ya está listo para transformar a esos hombres como Cristo, cristianos, iguales a Cristo. Qué lindo lo que estoy diciendo. Amén, ¿no es cierto? Y dice, en Juan 16, 12, 15, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, le dice Jesucristo a sus apóstoles. Pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Ese es lo del Espíritu Santo. Él me glorificará. ¿Y cómo me va a glorificar? Porque tomará de lo mío y lo hará saber, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En la medida que nosotros conocemos todo esto, todo el tesoro de Dios, somos transformados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va cambiando hasta llegar a su misma imagen. Entonces, el Espíritu Santo a través de nosotros glorifica a Jesucristo, porque nos hace a la imagen y semejanza del Cristo glorificado. Gloria a Dios por eso. El plan de Dios es perfecto, ¿se dan cuenta? Pero tenemos que entenderlo. Por eso yo los animo, hermanos míos, vayan a la palabra y que Dios les revele. La palabra es fascinante. Si tú te das cuenta cómo está entrelazado todo el mensaje, es solamente Dios pudo haberlo escrito. No hay hombre que pueda escribir tanta maravilla junta. Así que vayan al Señor y vayan a esta Biblia y léanla, porque los va a apasionar como me apasiona a mí. Porque a mí me apasiona la palabra. Porque es apasionante, no hay nada más apasionante. Por eso cuando yo veo esos pastores, y no estoy pelando, en la verdad, que hablan de sus anécdotas, de lo lindo que hicieron, de las cosas, y no se dedican a esta palabra, que es lo más fascinante, lo más apasionante que puede haber, están perdiendo el tiempo. El día que yo crea que soy más entretenido que la palabra, estoy en serios apuros. Porque no hay nada más fascinante que la palabra de Dios. Y por eso que esto es eterno. No pasará. Pasará el cielo y la tierra, dice Jesucristo. Mi palabra no va a pasar, porque es tremenda. ¿Amén? Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor, que trae revelación,
nuestra revelación del cielo, Señor, de la sabiduría de lo alto. Y por eso queremos poner los ojos en ti, Señor, solamente en ti. Te pedimos que tú vengas ahora con tu presencia. Llena este lugar con tu unción, Espíritu Santo. Y confirma esta palabra, Señor, en cada corazón, escríbela en cada corazón. Para que todos los que están aquí, Señor, sean transformados de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Y ellos puedan glorificar, y tú puedas, Espíritu Santo, glorificar a cada uno. Y glorificarte a ti, Jesucristo, de gloria en gloria, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. Gracias por tu palabra, Señor, que trae tanta sabiduría escondida, Señor. Tanta verdad, Señor, que por simplificarla muchos han traído, Señor, historias, Señor, historietas de demonios, Señor, palabras que son contrarias a ti, Señor. Señor, no permitas que tu palabra sea aguada, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, que trae la palabra pura, que trae el pan de vida, como dices tú, yo soy el pan de vida, el pan verdadero, Señor, el pan que lleva a tu pueblo a la eternidad y a la resurrección, Señor, como tú lo prometes. Bendice, Señor, este momento y saca toda soberbia, Señor, de todos los que se oponen a ti en los corazones de los que están aquí, Señor. En el nombre de Jesucristo, llena este lugar con tu unción y corta todo poder de Satanás, Señor, que puede impedir esta verdad tuya en los corazones de cada uno que están aquí, Señor. Plasma, Señor, en tus corazones, escribe en sus corazones esta palabra, que no se borre, Señor, que no saliendo de aquí ya ni se acuerden de lo que prediqué. Eres tu palabra, Señor, es tu Espíritu Santo hablando. Es espíritu y es vida esta palabra, Señor, y que se haga